Vamos a dar ecuaciones de segundo grado. La forma polinómica completa es ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Donde ax cuadrado es el término cuadrático, bx es el término lineal y c es el término independiente. A solo es el coeficiente del término cuadrático, b es el coeficiente del término lineal y c el término independiente. Se presentan para resolver la ecuación de 4 maneras: 1, 2, 3 y 4. Este que se coloca acá se coloca formas incompletas. Las formas incompletas son que no están los tres términos, cuadrático, lineal e independiente. No están, a veces está uno y otro no está. Pero la obligación es que debe estar siempre el término cuadrático en todas. Entonces, como ecuaciones incompletas, acá dice ax cuadrado igual a 0. Observe que es el término cuadrático y en el término cuadrático no tiene el término lineal y no tiene el término independiente. Por eso se dice incompleta. En este caso, observen la segunda incompleta. Tiene x cuadrado, el término cuadrático y el término lineal. Término cuadrático, término lineal y no tiene el independiente. Es otra de las formas incompletas. Y la última, en este caso de las incompletas, fíjense, tiene el término cuadrático y el término independiente y no tiene el término lineal. En la última parte vamos a hacer la forma completa y vamos a usar un solo método, la resolución con fórmula resolvente. Obsérvense que acá tiene término cuadrático, término lineal y término independiente. Voy a completar ese que no completé. 2x cuadrado más 4x menos 6. 2x cuadrado más 4x menos 6 es igual a 0. Este sería el ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en todos los casos? Acá tenemos 1, 2, 3 y 4 casos. Las incompletas y las completas. Calcular x. ¿Cuánto vale x? Y después tratar de interpretar cómo va a ser el gráfico. Comienzo allá. Si quiero calcular x acá, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda x cuadrado es igual a 0 dividido 2. Esto siempre me va a dar 0. Entonces queda x cuadrado es igual a 0. Y x es igual. No es necesario, pero vamos a hacer. Está como exponente, pasa como raíz cuadrada. Raíz cuadrada es 0. Y x es igual a 0. La raíz cuadrada de 0 es 0. Significa que la solución de esta ecuación incompleta, x vale 0. Con eso yo voy a interpretar, y según los gráficos que ustedes hicieron con GeoGebra, los ejes estaban así. Como tengo una sola solución, ustedes saben que el eje Y y el eje es simetría, y te va a dar así con GeoGebra. Una sola solución acá. En ese lugar, x es igual a 0, que es la raíz de la ecuación. Este es el primer caso. Así queda el gráfico, más o menos puede interpretar. Después hacemos el gráfico con GeoGebra para ver cómo queda exacto. Abrimos GeoGebra y colocamos 2x cuadrado, Enter, miramos el gráfico, aproximamos. Si tocamos en el punto de coordenada 0, 0, nos dice que esa solución es la raíz, o sea, la solución de la ecuación es el extremo, o sea, el vértice de la parábola, y la ordenada en el origen está dado por el punto 0, 0. Vamos al segundo. En el segundo no está exactamente como está acá, sino está más desarrollado. Yo tengo que simplificar agrupando las x cuadrado y la x en el primer miembro. Así, 4x cuadrado menos 3x, ese es el primer miembro. Y paso más 2x cuadrado restando.
menos 2x cuadrado. Paso más 7x restando, menos 7x. Como pasé completo el segundo miembro al primero, acá ¿qué va a quedar? ¿Igual a cuánto? 0. Y ahora los términos semejantes puedo sumar o restar. 4x cuadrado menos 2x cuadrado, ¿cuánto es? 2x cuadrado. Después tengo x con x, menos 3x, menos 7x, los dos menos, ¿cuánto sale? Menos 10. Menos 10x. Es igual a 0. Y ahora recién tengo parecido como estaba al comienzo, ax cuadrado más bx igual a 0. Ax cuadrado menos bx igual a 0. Y acá es lo que le expliqué hace un rato, el factor común. Ahí vamos, yo tengo que calcular x. Y voy a sacar el factor común x. Ahí saco el factor común x que multiplica. Para colocar acá dentro del paréntesis, lo que tiene que ir, hay que dividir cada término dividido el factor común y colocar acá. Este segundo término dividido el factor común y colocar acá. Entonces, 2x cuadrado dividido x, ¿cuánto es? 2x. Bien. Menos. 10x dividido x, 10. Igual a 0. Y acá se razona de la siguiente manera. Yo estoy multiplicando un factor multiplicado por otro factor. Me dice que la multiplicación de esos dos factores tiene que dar 0. Si yo tengo dos números que multiplico, dos números A y B, si multiplico A por B para que me dé 0 el resultado, A tiene que ser 0 o B tiene que ser 0 o los dos tienen que ser 0. Cualquiera. Claro, porque si vos multiplicás A por B y te tiene que dar 0, si yo pongo 0 por B, 0. O B también puede ser 0, 0 por A, 0, o los dos 0. Entonces, con ese razonamiento yo digo que la primera solución acá, si x vale 0, 0 por todo este paréntesis va a salir 0. Entonces, la primera solución es que x1 vale 0. Ya está, ya. Ahí. x1 es el primer resultado. Si yo le doy valor 0 a x, reemplazo todo y me va a dar 0. Miren acá. 2 por 0, 0. Menos 10, menos 10. Menos 10 por 0, 0. O sea, x1 vale 0. Y el segundo factor, que es la segunda solución, 2x menos 10 tiene que valer 0. Esto también tiene que valer 0 para que al multiplicar por la x te dé 0. Y se arma una ecuación lineal con una incógnita. Y ahí vos quedás así. 2x menos 10 es igual a 0. O sea, esto tiene que valer 0. El 0 que yo coloco acá no me refiero a este 0. Me refiero al 0 del factor que tiene que valer 0. Y ahí hago un pasaje de término. El 10 pasa sumando y te queda 2x es igual a 0 más 10. El 0 elimino. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda x es igual a 10 dividido 2. ¿Cuánto es 10 dividido 2? 5. Entonces, la segunda solución, x2 vale 5. Si yo tengo que hacer el gráfico de eso, sería, acá voy a hacer el gráfico, después borro, sería así. Este sería el eje Y y el eje X. Dice que x1 vale 0 y que x2 vale 5. x1 vale 0, acá estaría x1, la posición. Y x2 vale 5. x2 vale 5 y x1 vale 0. Es el valor de x. Si yo me fijo, el coeficiente del término cuadrático es positivo, la parábola sale hacia arriba la abertura. Entonces sería así la parábola. Así sería la parábola. Acá estaría el vértice. Donde la parábola corta al eje de las x está la solución 0 y 5. Eso hacemos con GeoGebra, que yo voy a hacer en el video ahí con GeoGebra después.
La segunda ecuación que dice 2x cuadrado menos 10x menos 10x. Observamos la parábola y ahí nos da 3 puntos. Los 2 puntos que se encuentran sobre el eje X son las soluciones de la ecuación raíz 5,0. Significa que la raíz es 5 o la incógnita 5. Y en la otra la raíz es 0. O sea que sería entre 0, x1 y x2, 5. El vértice o extremo de la parábola que dice 2,5 para x y menos 12,5 para y. Sigo el otro. Ya vamos a terminar ya. Ahora voy a la tercera ecuación incompleta. Está así, pero no figura como está acá arriba. Entonces voy a juntar las x cuadrado acá. 3x cuadrado. 3x cuadrado menos 6. Y este x cuadrado está sumando, pasa restando. Y este 2 que está sumando, pasa restando. Como pasé todo esto al primer miembro, acá me va a quedar 0, igual a 0. Y ahí sumo los términos semejantes. 3x cuadrado menos x cuadrado, este sería menos 1x cuadrado. ¿Cuánto sale? 2x cuadrado. Y después me queda menos 6 menos 2, los dos negativos. Menos 8, igual a 0. Hago el pasaje de término. Paso primero el 8 a la derecha, tengo que sacar x. Observen que esto quedó de la misma forma que esa forma incompleta. Primero me dio el ejercicio, yo modifiqué y me quedó exacto en la forma incompleta. Paso el 8. 2x cuadrado es igual a 0 y acá más 8. El 0 no vale nada. Y ahí paso el 2 que está multiplicando. ¿Cómo paso? Dividiendo. Queda 8 dividido 2. Después me queda x es igual. 8 dividido 2, 4. Y este que me voy a dejar así. X cuadrado igual a 4. Y ahora este que está como exponente pasa acá como raíz cuadrada. X es igual a la raíz cuadrada de 4. Siempre la raíz cuadrada de cualquier número real tiene dos resultados. Por eso se pone más menos 4. Porque si me da positivo el resultado, al elevar el cuadrado queda positivo. Y si me da negativo el resultado, al elevar al cuadrado va a quedar positivo también. Entonces, de acá saco, yo sé que la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, x1, voy a hacer el rojo, x1 vale más 2 y x2 vale menos 2. Estos son los dos resultados. Observen que este va a ser el caso del gráfico donde 1, 2, 1, 2 y ahí va a ser menos 2 más 2. Acá se va a encontrar x1 y acá se va a encontrar x2. Vamos a hacer con GeoGebra y va a salir el gráfico así. Donde la parábola corta el eje X está la solución de la ecuación. Bueno, ahora escribo 2x cuadrado menos 8. Me queda así. Observen que cuando tiene el término independiente y el cuadrático, el eje de las ordenadas, el eje de la y pasa a ser el eje de simetría. Y ahí si toco el punto de la derecha dice raíz 2, 0. O sea que una de las soluciones de la ecuación x igual a 2. Toco el otro punto de la izquierda, dice menos 2. Significa que la solución x es igual a menos 2. Y por último, toco el extremo que al mismo tiempo es el vértice y es la ordenada al origen, que es el punto 0, menos 8.
Listo. Ahí vamos ahora al último. Al último. El último es con fórmula resolvente. Si yo hago pasaje de términos, saco factor común, no voy a poder resolver. Hay un método que se llama completando el cuadrado o completando el trinomio. Eso vamos a hacer en otra clase. Acá vamos a hacer con fórmula resolvente. La fórmula resolvente dice que la solución de x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. No nos asustemos, ese tiene una demostración que acá no vamos a hacer porque es así la fórmula, pero es para calcular x. Observen ustedes que el 2 es a. Según la fórmula polinómica completa, el coeficiente del término cuadrático es a. El coeficiente del término lineal es b. Y el coeficiente que está acá es c. Ahí tengo a y b y c. Entonces reemplazo esos valores en la fórmula. Entonces, coloco acá. X es igual. Dice menos b. Coloco menos. Me fijo que b vale 4. Entonces pongo 4. Después dice más menos, raíz cuadrada. Después, ¿qué dice? B cuadrado. B vale 4. Pongo 4 al cuadrado. Menos 4 por A. Me fijo que A vale 2. Por C. Me fijo que C vale menos 6. Pongo entre paréntesis menos 6. Y abajo dice dividido 2 por A. 2 por A vale 2. Entonces, esto es como un valor numérico. A esa fórmula le coloqué todos los coeficientes y el término independiente. Resuelvo eso y saco el resultado de cuánto vale la incógnita. Hago x es igual menos 4 más menos raíz cuadrada. 4 al cuadrado, 16. Y acá me fijo en este término, menos por menos, más. 4 por 2, 8 por 6, 48. Todo eso dividido, 2 por 2, 4. Sigo acá. Ahí me queda menos 4 más menos raíz cuadrada. 16 más 48. 60 y 4. 64 dividido 4. De acá saco que menos 4 más menos. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 64? 8 sobre 4. Observen que tengo un signo más y un signo menos. De acá salen dos resultados. Un resultado es el x1 y el otro resultado es el x2. El x1 lleva el signo más, entonces resuelvo. Menos 4, y ahí pongo más 8. Sobre 4. Resuelvo eso. ¿Cuánto es menos 4 más 8? Más 4. Más 4 dividido más 4, 1. Entonces, x1 vale 1. Ya tengo la primera solución. Voy a la segunda. Tengo que hacer menos 4 menos 8. Voy a escribir acá arriba. x2 es igual a menos 4 menos 8 sobre 4. ¿Cuánto es menos 4 menos 8? Menos 12. Dividido 4. Menos 3. De ahí saqué que x2 vale menos 3. La solución está que x1 vale 1 y que x2 vale menos 3. Si yo hago un gráfico rápido para interpretar, va a ser así. x1 más 1 y x2 menos 3. 1, 2, 3, menos 3. Este sería x2
menos 3. Si hacemos con GeoGebra, va a salir la parábola así. 2x cuadrado más 4x menos 6. Ahí obtenemos la parábola y observamos que tenemos acá 4 puntos. La solución de la ecuación está sobre el eje de las abscisas, donde dice raíz 1,0, o sea que x vale 1. La segunda raíz dice menos 3,0. La solución de la ecuación es x igual a menos 3. Después tenemos el vértice de la parábola extremo que se encuentra en menos 1, menos 8. Y por último tenemos la ordenada en el origen o ordenada al origen, que es 0, menos 6. Entonces, de esa manera aprendimos a hacer la resolución de la ecuación de segundo grado, sus formas incompletas, ax cuadrado igual a 0, se hace de esa manera. Ax cuadrado más b igual a 0, de esta manera. Ax cuadrado más c igual a 0, de esta manera. Y la fórmula completa hicimos por uno de los métodos que conocemos, que es con fórmula resolvente.